porque creaste un sistema para sobrevivir tu vida, y es lo mismo con nuestra vida cristiana. Todos tenemos cierto ritual, ciertos hábitos, ciertas cosas que hacemos o que deberíamos hacer que forman parte de nuestra falta de crecimiento o nuestro crecimiento activo. Las personas que nunca abren la Biblia y la tienen que desempolvar el domingo para traerla, sacarla a pasear, no van a crecer espiritualmente. Este es alimento espiritual. Entonces, si no estás en la palabra, no vas a crecer. Llegó un joven a nuestra iglesia un tiempo y después dijo, pastor, no estoy creciendo. Y me culpó a mí. Y yo le dije, ya, llegas tarde, no llegas en semana al Koinonia. ¿Cuántas veces lees la Biblia? No, es que me cuesta, pastor. O sea, es mi culpa que tú no creces, pero tú nunca estudias, no lees. Te damos oportunidad de estar en un seminario, no llegas los miércoles o algún otro día que puedas ir a un Koinonia, pero después te quejas de que no estás creciendo. Si no te alimentas y no te relacionas con Dios, no vas a crecer. Así que tienes que tener un plan de crecimiento. El problema es que muchas veces tenemos un plan de transformar nuestra actividad externa sin transformar el corazón. Y entonces no hay un cambio duradero. Les doy una ilustración de un libro que leí hace poco de hábitos y cómo cambiar hábitos. Es un libro secular, tiene que ver con la psicología humana, pero me interesaba, entonces lo leí. Y él dice que había una mujer que ella fue a Egipto y era demasiado gordita para subirse al camello. Entonces, si no se podía subir al camello, pobre camello, no se podía subir al camello, entonces no podía ir a ver las pirámides. Y ella dijo, pero siempre he querido ir a ver las pirámides. Entonces ella solita, ahí en el hotel, todo el grupo fue, ella se quedó triste, dijo, tengo que cambiar mi vida. Y comenzó a estudiar un poco, sin guía, comenzó a estudiar un poco sus hábitos. Y cambió sus hábitos alimenticios, dejó de fumar. El esposo la había abandonado, pero ella cambió completamente su vida, su apariencia, todo, dejó de fumar, cambió de trabajo. Y cuando llegó al nuevo trabajo, ella dijo, lo que tuve que asegurar era que mis amigos no fueran los fumadores. Porque antes, ¿qué hacían? Como a las 10 de la mañana, como al mediodía, como a las 2, cada 2 o 3 horas salían ahí afuera del edificio, porque ya no se permitía fumar adentro, salían afuera del edificio para fumar y tener un break para fumar, que era garantizado por la compañía, que ellos lo podían tener. Pero aprovechaban de tomarse un cafecito ahí también y de comerse una media luna o algo. Entonces ella todo el día estaba así, ¿no? Comiendo ahí, fumando y tomando su café. Cambió algunos pequeños hábitos y transformó por completo su vida. Y volvió un día con su nuevo esposo a Cairo y la dejaron subirse al camello y vio las pirámides. Y uno diría, pero eran cambios pequeños. Sí, cambios pequeños que con el tiempo se iban acumulando. Mi meta es que si tú vas a avanzar, yo te pueda enseñar y te pueda motivar a que hagas unos pequeños cambios. Que estés en la palabra todos los días, que estés orando todos los días, pero que no sea algo mecánico, sino que realmente sea algo enfocado, por más que sean 15 minutos, que sea completamente enfocado tu tiempo con el Señor. Tiene que haber un plan de crecimiento. Ahora, en 1 Corintios 13, les pedí que fuéramos ahí. El versículo 11, se lo quiero recordar, aunque lo hemos repetido muchas veces, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es lo más natural, ¿o no? ¿Conocen gente que ya tienen 40 años y todavía son niños? Es triste. Ellos mismos no pueden vivir la vida que otros viven porque no han madurado emocionalmente. Y hay muchos cristianos que podrían sentir el gozo de servir a Dios, pero simplemente no han madurado espiritualmente.
Entonces, cuando nos falta madurez, es como si nosotros mismos nos estamos frenando. Es como la persona que dice, me gustaría poder viajar más, pero nunca ahorra dinero. O me gustaría viajar más, pero no aprende a conducir el auto. Entonces se queda en su casita y sigue soñando con el día en que quizás puedan salir y conocer, pero no hacen nada. Ven tele nomás de estos lugares que ellos nunca van a visitar. Y hay muchos cristianos que llegan a la iglesia y escuchan sermones y enseñanzas sobre lo que es la madurez espiritual y el servir a Dios y el gozo de guiar a una persona a Cristo, pero nunca aprenden un versículo para guiar a una persona a Cristo. Nunca han aprendido el gozo de discipular a alguien, porque ellos mismos no han estudiado lo suficiente como para sentir la confianza de poder guiar a otros en los pasos que ya tomaron en Cristo. Como ellos no han avanzado, ¿cómo van a ayudarle a otro a avanzar? Entonces es triste que la iglesia tenga tantas personas que simplemente no tengan ni siquiera la disciplina personal para poder avanzar un poco en su relación con el Señor. Las pruebas del crecimiento, lo vemos aquí en este versículo, ya los hemos visto antes, esto es repaso. El que es maduro ha dejado ¿qué? El hablar de un niño. Ha dejado de pensar como un niño. Ha dejado de juzgar o razonar como un niño. Ya no son egocéntricos, ya no todo es ellos, sino ya puede pensar en otros. Puede cuidar a otras personas. ¿Han visto una madre o padre que son muy jóvenes y que no tienen idea cómo cuidar a un bebé, cómo cuidar a otro? Porque ellos ni siquiera saben cuidarse a sí mismos. Y siempre necesitan que otros les esté cuidando. ¿Y quién termina criando a ese hijo? La abuelita, la suegra, la tía, alguien que sí ya maduró un poco. El amor a Dios es central. Jesús dijo, resumimos todo lo que es el Antiguo Testamento con los mandamientos que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué semejante? Porque tu prójimo fue creado a imagen de Dios. Y la forma en que realmente demostramos, dice Primera de Juan, que hemos recibido el amor de Dios y sabemos cuál es el amor de Dios, hemos sido transformados por el amor de Dios, es que hemos aprendido a amar a otros. Si no amas a otros, no estás en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, amarás al Señor y uno se debería preguntar, leo este versículo, ¿qué significa amar a Dios? Por sobre todas las cosas. Bueno, lo hablamos. Hablamos de lo que significa amar a Dios con la pasión, con el corazón, con nuestras emociones. Hablamos de lo que significa amar a Dios con nuestra alma, que es nuestra voluntad, que es los planes que hacemos, quiénes somos de verdad, nuestro carácter, nuestro temperamento. Después hablamos de lo que significa amar a Dios con toda nuestra mente, enfocada en quién es Dios, aprendiendo quién es Dios, obedeciendo su palabra, sometido al proceso que el Espíritu Santo quiere crear en nosotros de renovar nuestra mente para que se parezca más a la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, la podemos tener por el Espíritu que mora en nosotros. Ahora estamos en la última faceta de lo que significa amar a Dios, que es amar a Dios con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? Cuando oímos la palabra fuerzas, estamos pensando más bien en físico, ¿cierto? En mi energía física. Hay más de una palabra en el griego que se puede traducir fuerzas. Y energema es una de las que se usa, que sería energía física. Pero no usa esa palabra aquí en el griego. Usa la palabra ischus, que significa más bien habilidad, la fuerza que yo tengo o la habilidad que yo tengo para hacer algo. Algunos de ustedes son muy hábiles con números, son matemáticos. Otros son muy hábiles con la pintura, el arte, manualidades. Otros pueden arreglar casi cualquier cosa. Miran el motor y dicen, ya, esto está mal y lo pueden arreglar al tiro.
diferentes habilidades que nosotros tenemos, algunas innatas, otras aprendidas, diferentes habilidades que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, que son sobrenaturales, esas son estas fuerzas de las cuales está hablando. Cuando dice que yo debería amar a Dios con mis fuerzas, está hablando con la parte de mi ser, quién soy yo, que Dios me ha hecho diferente quizás a los demás. Si eres músico, deberías amar a Dios en la alabanza y la adoración. Si tú eres artista, deberías, o una de esas personas que te gusta organizar eventos o lo que sea, puedes usar eso también para amar a Dios y participar dentro o fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo voy a amar a Dios con mis fuerzas? Esta misma palabra se usa en Primera de Pedro, 4:11. Así que cuando queremos entender un poco una palabra, es bueno ir a otros versículos que usan la misma palabra y ver el contexto, y ahí podemos ver cómo se usa la palabra. Primera de Pedro 4. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quienes, a otros. Cuando yo amo a otro, es una forma de amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Quiere que ellos reciban lo necesario. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios te ha dado un don y quieres saber cuáles son los dones, puedes estudiar Romanos 12 y 1 Corintios 12. Si Dios te ha dado un don, y creo que todos los que nacen de nuevo espiritualmente tienen por lo menos un don espiritual, Dios te lo ha dado para que tú lo estés usando, no que esté ahí guardado. Y esos dones son para ministrarlos a otros. ¿Qué significa ministrar? Puede ser enseñar si tu don es enseñanza. Si tu don es misericordia, ¿cómo lo vas a ministrar a otros? Vas a acompañarlos cuando pasan un tiempo de dificultad. Si tu don es discernimiento, vas a llegar al pastor y decir, pastor, estoy preocupado o preocupada por tal cosa en la iglesia, porque tú discernes lo que otros no necesariamente ven. Entonces, los diferentes dones los puedes usar dentro o fuera de la iglesia, pero con la idea de estar ministrándolas a otras personas, cumpliendo un ministerio, es lo que significa ministrar, cumpliendo con llegar a alguien con una necesidad que ellos tengan. Así que yo lo tengo que administrar. Es como si Dios me hubiera dicho, ya, aquí tienes 10 millones de pesos, quiero que los administres. Esos 10 millones no son míos, son para administrarlos, para después algún día rendirle cuentas a Dios con lo que yo hice con los 10 millones. Es lo mismo. Si Él me dio el don de enseñanza, debería yo, ¿qué? Enseñar. Porque algún día le voy a rendir cuentas a Dios con el don que Él me dio. Versículo 11 habla de eso. Dice, si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder. Y ahí está esta palabra ixus, que significa habilidad. O sea, con la habilidad que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es glorificado Dios si yo uso una habilidad que Él me ha dado? Porque claramente la habilidad no es mía. Yo recuerdo mi hermana mayor llegó a una de mis primeras prédicas. Recién me habían ordenado como pastor, tenía 25 años, y yo era el hermanito menor para ella, ¿no? Y yo creo que a veces los hermanos y las hermanas mayores como que creen que uno nunca va a madurar. Y yo era bastante inmaduro hasta cierta etapa en que por fin Dios me ayudó a madurar un poco. Ya soy pastor, soy joven, estoy en una iglesia, hay como 1000 personas en asistencia y ahí al frente está mi hermana, la Rebeca. Y la veo llorando. Y me molesta un poco porque yo estoy predicando, ¿no? Y ella llorando. Y no era una de esas prédicas. Los demás felices, un amén, todo, ella ahí llorando.
Y yo le pregunto después, le dije, me estabas distrayendo un poco, ¿no? Porque yo nervioso, uno de mis primeras prédicas. Y yo nervioso y ella, no, es que yo te vi y yo dije, esto es un milagro de Dios. Que estés parado ahí, años atrás, súper cohibido ahí en el rinconcito, no querías hablar con nadie, súper tímido, y ahora estás delante de 1000 personas predicando. Ella dijo, eso es un milagro. Y yo dije, sí, gloria a Dios. Pero sigue siendo un milagro. Porque hay gente que se acerca y dice, no, pero pastor, ahora para usted es fácil, porque con casi 40 años predicando la Biblia, seguramente usted ni siquiera tiene que pensar y ya tiene un sermón. Y ahí viene un peligro. Ahí ahora estoy confiando en quién. En Joel. En mi experiencia. En lugar de Dios. ¿Quién es el que da el don? ¿Quién es el que lo administra? Yo. Para que Él sea glorificado. Somos mayordomos de las habilidades que Dios nos da y ministramos con el poder, o sea, el iscus que Dios da. Ahora, algunas formas prácticas, hablemos de cómo lo vamos a vivir. Primeramente ya hablé de esto, hablamos de dones espirituales, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, y este es un estudio detallado que podríamos dar en alguna ocasión, pero en el momento simplemente lo vamos a ver así, rapidito. 1 Corintios 12, comenzando en el versículo 4. Versículo 1 es importante también. El apóstol dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas personas ignoran lo que la Biblia enseña. No deberíamos ignorarlo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué hay? Hay dones, ministerios y operaciones. ¿Son los mismos para todos? No, son diversos. ¿Todos van a tener el don de la enseñanza? No. ¿Todos van a tener el don del discernimiento? No. Es más, da la ilustración aquí como el cuerpo que tiene diferentes miembros y cada uno funciona en una forma diferente. Puedo yo decirle al pie, no te necesito, o puedo yo decirle a mi mano, no te necesito. Así que todos somos necesarios y todos tenemos un don que deberíamos estar administrando. Entonces, el ministerio, ¿quién lo hace? Los que tienen dones, que son todos. El ministerio en una iglesia no lo hace el ministro, el pastor. Esa es la tradición en muchas iglesias y tenemos que salirnos de esa tradición y ese pensar. El ministerio lo hacemos todos. Y no hay un ministerio necesariamente que sea más de mayor valor que otro. Hay gente que llega y limpia este lugar, que dejan los baños limpiecitos, que traen un queque rico. No me pidan hacer un queque, yo no, ahí no puedo. Te puedo cocinar carne, pero un queque no. Pero traen un queque exquisito y lo comparten. Yo le diría, sí, pero eso no es tan importante como el alimento espiritual y la prédica y nos volvemos súper espirituales. Pero dime tú si no es importante crear un ambiente de familia en la iglesia con un buen quequito y unos baños limpios. Obvio, pues. ¿Y crees que alguien que visite y ve un baño sucio, no hay nada para compartir, va a querer volver? Entonces, aunque alguien diga, es que deberían volver por la buena prédica, sí, pero quizás vuelvan por el rico queque. Pero que vuelvan, po. Entonces uno dice, pero es que hay habilidades y hay dones espirituales y uno le da más importancia a uno que al otro. Todos son necesarios. Yo he ocupado todo mi cuerpo para llegar hoy. Mi voz es solo parte. Es importante que yo pueda compartir la palabra. Sí, pero gracias a Dios tengo pies que también funcionan, y manos, y oídos, y ojos. Así que mis dones espirituales forman parte de lo que es el cuerpo de Cristo y deberíamos integrados estar trabajando juntos. Efesios 1,
habla del poder de Dios. Aquí sí está usando otra palabra para poder. Está usando la palabra dunamis en el griego, de donde nosotros sacamos la palabra dinamita, que es poder, ¿cómo? Explosivo. Poder que uno es difícil de imaginarse, ¿no? Si yo saco un taco de dinamita aquí y lo prendo, sería bueno que ustedes, ¿qué? Yo no diría, pero es uno solo. Pero en ese tubito hay mucho poder. Y nosotros a veces dudamos del poder de Dios y decimos, sí, bueno, Él quizás me dio este don, pero realmente todavía me falta mucho. ¿Qué es lo que te falta? Quizás te falta confiar en el poder de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 y versículo 19? Pablo aquí está orando y él dice, yo estoy pidiendo que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Aquí está usando más de una palabra como para ayudarnos a entender qué tan grande es el poder. Él no dice solamente para que entiendan el poder de Dios. ¿Qué dice? ¿Cuál es la supereminente grandeza? ¿Cómo lo dirías tú? Si quieres que la persona entienda que hay, pero mucho, mucho poder. ¿Han visto fotos de la bomba atómica? Eso no es nada comparado con Dios. No es nada. Es más, todas las fuerzas atómicas del universo, la Biblia dice, Cristo las sostiene y las mantiene con el poder de ¿qué? De su palabra. Hebreos capítulo 1. Así de poderoso es Dios. ¿Ahora lo tienen? Dios creó el universo con solo ¿qué? Hablarlo. Y el universo es tan grande que con los mejores microscopios, telescopios, perdón, microscopios también, pero los telescopios no hemos podido llegar, no hemos podido explorar todo el universo. Ese es el Dios que tenemos nosotros. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quiénes? Para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos. Hay algunos que tienen el poder. Están acá. Y los demás dicen, uy, ojalá tuviera yo el poder. Pero están acá. Este lugar, ¿cómo se llama? Poca fe. Esta se llama mucha fe. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de fe. Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Cuántas veces le dijo eso? Están en un barco. Jesús está dormido. Claro, Él está tranquilo. Él es el rey del universo. Una tormenta no le va a molestar. Ellos están con un terror, piensan que van a morir. Entonces despiertan a Jesús y le dicen ¿qué? ¿No te importa? Claro que le importa. Y Él despierta y ¿qué hace? Dice paz. ¿Y qué llega? Llega la paz. Llega la calma. ¿Cuándo llega? ¿Se demora mucho? Fue inmediato. Una gran bonanza, dice la Biblia. Se calmó todo. Han estado en alta mar donde se ve como un vidrio. Es bello. De tormenta a una calma inmediata. Y los discípulos se preguntaban, ¿y este quién es que tiene ese poder? Cuando más bien deberían haber estado diciendo, obvio, es el Mesías. Claro que va a tener ese poder. Pero hay mucha gente hoy día que sigue cuestionándose y sigue pensando, ¿será que Dios puede? Obvio que Dios puede. ¿Será que tú puedes creer? ¿Qué dice Jesús? Para el que cree, todo. ¿Y qué significa todo? Y uno dice, sí, pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y no puede ser un lunes y uno comienza con un montón de peros y cuestionamientos. Entonces,
Cuando la Biblia dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, requiere fe para creer que Dios te ha dado habilidades sobrenaturales. Sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Él quiere ser glorificado en ti. Y si tú no muestras esa habilidad sobrenatural, ¿quién recibe la gloria? No Dios. ¿Qué sigue diciendo? Que está ese poder con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuánto poder se requiere para resucitar un muerto? Ese es el poder que actúa en ti y en mí. Entonces no hay excusa. No quiero que digas jamás, yo no puedo. Porque con Cristo no hay nada que no puedas hacer. Si Él quiere que tú hagas algo, Él es capaz de hacerlo por medio de ti. Pero tienes que estar dispuesto y tienes que creer. ¿Por qué es necesario que tú creas? Porque no vas a dar el paso de fe, no vas a ir en esa dirección si no crees. Dios te necesita ya moviéndote. Entonces, mis dones espirituales son una forma en que yo amo a Dios. Yo llego a la iglesia y enseño la palabra de Dios, amo a Dios. Lo estoy demostrando. ¿Por qué? Porque me podría quedar en casa. Podría poner a otro a enseñar y predicar y tomarme unas vacaciones. Pero yo amo estar en el púlpito y predicar la palabra de Dios porque amo la palabra, pero más que todo porque amo a Dios. Y celebro que Él me ha dado esta habilidad. Algunos de ustedes tienen tremenda habilidad para compartir el evangelio. Hazlo. Glorifica a Dios de esa forma. ¿Y no trae gozo eso? ¿Qué dice Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso, ¿hablando de quién? De Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una forma en que amamos a Dios es permitiendo que Él nos dé la fuerza, creyendo que Él ya nos ha dado la fuerza, quizás debería decir, para servirle, para su gloria. Él es glorificado, yo recibo el gozo y aún más quiero servirle porque le amo. Número 2, con lo que yo tengo. Primera de Crónicas 29. El rey David está a punto de morir. Su hijo va a tomar su lugar. ¿Cómo se llamaba el hijo? Salomón. Primera de Crónicas 29. Leamos los primeros versículos para que vean el corazón de David. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. ¿Qué quería David hacer? Quería construirle a Dios un templo. Dios que dice, no tú, serás Salomón. Y con todas mis fuerzas, ¿con todas mis qué? Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿Qué había hecho David? Ya, Dios no me va a permitir construirlo, pero lo que voy a hacer es ayudarle a mi hijo con todas mis fuerzas a preparar todo el material para construirle a Dios un lugar. ¿Qué dice el versículo 3? Además de esto,
por cuanto tengo mi afecto en ¿dónde? Mi pasión, mi amor, mi afecto está en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. El rey no está solamente diciendo ya, porque soy rey, claro, tengo acceso a todas estas riquezas y las vamos a dar para la casa de Dios. Él dice, en mi propio tesoro yo he sacado y he puesto para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios? Si leen 2 de Corintios 8 y 9, más de una vez dice que la ofrenda que damos es una prueba de nuestro ¿qué? De nuestro amor a Dios. Y que deberíamos dar de acuerdo a las fuerzas que nosotros tenemos. Entonces, cuando la Biblia habla de amar a Dios con tus fuerzas, está hablando también de quizás lo más difícil para algunos. Y es que meter la mano, sacar esto, y algunos cuando abren esto es como abrir una cripta, ¿no? Así le dicen. Es como... Porque nunca la abren, sino para meter. Pero para sacar, te tiembla la mano. Es difícil. ¿Y qué hablamos nosotros con nuestros amigos? ¿Cuánto ha subido la luz, el agua? ¿Cuánto subió el arriendo? ¿Cuánto subió la carne? ¿Cuánto subió el huevo? Todo, ¿no? El pan ahora está y eso lo hablamos porque todos estamos preocupados por... ¿Tú crees que Dios será deudor de alguien? Si tú das, ¿tú no le crees a Dios cuando Él dice que Él dará? Abundantemente y sin reproche será dada, que va a rebosar tu lagar. Pero no le creemos a Dios. Entonces aquí hay otra área en que nos cuesta amar a Dios con nuestras fuerzas por falta de fe. ¿Qué dice entonces 2 de Corintios? Vamos ahí. No tenemos el tiempo de leer todo lo que me gustaría, capítulos 8 y 9 enteros. Hablando aquí de esta ofrenda, dice el 8:24 de 2 de Corintios, dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. ¿Realmente quieres comprobar que amas? Deberías dar. Esposas, si tu esposo te dice, yo te amo a mis hijos, pero es mano de guava, nunca quiere dar, lo vas a cuestionar. Llega el aniversario, ni siquiera se acuerda del aniversario. Y entonces dice, bueno, mija, vamos a salir a comer, y te lleva a McDonald's. No creo, ¿cierto? Debería ser por lo menos un lugar que tenga una vela en la mesa. O si te saca a pasear, y que tenga una cajita chica que abra y te lo puedas poner en la mano, ¿sí o no? Eso es una demostración de amor y alguno dirá, ya, pero eso no debería ser parte de nuestro pensar porque es el materialismo. No, es una forma de demostrar amor. Si yo valoro realmente a alguien, lo voy a demostrar, ¿sí o no? De la misma forma. Si yo valoro a Dios y su ministerio y la iglesia, yo lo voy a mostrar. Voy a amar a Dios con mis fuerzas. 2 de Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y entonces algunos dicen, bueno, yo propongo 1,000 pesos. ¿Ok? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a qué? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y así sigue hablando acerca del dar. El amor se expresa en parte en el dar. No es la única forma, pero tampoco deberíamos dejarlo de lado. Hay gente que dice, no,
pero es que en la iglesia siempre están hablando de plata. Yo prefiero hablar del amor a Dios. Porque si tú amas a Dios, no tendré que mencionar dinero. Lo más natural es dar de mi tiempo y dar de mis posesiones cuando yo amo. Tercero, ahora sí llegamos a lo que mucha gente cree que está hablando, y es mi fuerza física, o sea, mi voluntad. Levantarme de la cama temprano, llegar temprano, quedarme hasta tarde, poner las sillas, limpiar las sillas, guardar las sillas. Y uno diría, ¿eso es amor a Dios? Sí. ¿Qué dice el salmista? Prefiero ser el que separa la puerta de la casa de Dios que tener todas estas riquezas y gloria en este mundo. Debería gozarnos en ser parte de una iglesia y participar en una forma activa, práctica, supliendo las necesidades de un ministerio. 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo. O sea, tu estado físico le importa a Dios. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A veces caemos en el error de pensar que a Dios le importa nuestro espíritu, pero no le importa nada a nuestro cuerpo. Deberíamos estar en condición física para poder servir a Dios. Eso significa poder caminar hasta la plaza y entregar un tratado. O ayudar al vecino a descargar un vehículo de mudanza y darle la bienvenida y decirle, bienvenido, aquí nosotros nos tratamos bien como vecinos y te quiero conocer y aquí yo te voy a ayudar. Y podría uno decir, pero le pagaron a los otros para descargar el camión. No, ve y ayúdale, usa tus fuerzas. Estaba aquí en la feria, estaba hablando con una ancianita, una de esas que uno se pregunta, ¿cómo es posible que todavía camina? Toda así como de lado y te hablaba así, pero pidió oración. Entonces yo oré por ella y yo le dije, y es una hermana en Cristo, y yo le dije, ¿dónde vive? Como a 6 cuadras. Y yo dije, ¿cómo va a llegar con todo? No, Dios me va a ayudar. Yo dije, sí, Dios te va a ayudar. Yo te voy a ayudar. Y yo tomé su bulto y el carrito y la acerqué a la casa. Nunca la he visto más. Ella asiste a otra iglesia. Y no uso mi ilustración o ejemplo para que diga, hoy tremendo pastor que tenemos. No, todos deberíamos tener esa actitud. ¿Tú puedes ayudar físicamente con algo? Hazlo. Tenemos algunas personas en la iglesia y no los voy a nombrar porque algunos de ellos no quieren que los nombre. Pero no tienes sino que decirle, mira, me podrías, ya voy. No tienen que saber ni qué, ni cuánto va a costar, ni cuánto tiempo, ni en qué. Ellos están físicamente listos, preparados, vestidos con ropa de trabajo, porque no les molesta ensuciarse y están hasta que se acabe el trabajo. Ese es amar a Dios con mi cuerpo. 1 Corintios 15, que dice el apóstol. 1 Corintios 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol está diciendo, algunos critican mi ministerio, pero yo he hecho mucho más trabajo que ellos. ¿Cómo lo hizo? Apedreado, recibió golpiza más de una vez, estuvo en alta mar, náufrago 3 veces. Todo lo que sufrió el apóstol Pablo, ¿lo sufrió en qué? En el cuerpo. Requería de fuerzas para poder servir a Dios. Y Dios dice, fue por la gracia de Dios que lo pude hacer. Así que Dios te ha dado habilidades espirituales, naturales, intelectuales, físicas. Si tú amas a Dios, eso lo vas a usar para glorificarlo a Él y para extender su obra.
una forma práctica de mostrar que realmente amamos a Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Pido que nuestros corazones la puedan recibir como semilla que dé fruto, que produzca un fruto que sea evidente, que nuestras vidas cambien por el poder de tu Espíritu obrando con tu palabra en nosotros. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.